Bienvenidas y bienvenidos al segundo módulo del curso sobre control difuso de convencionalidad. Mi nombre es Graciela Rodríguez Manso y estaré con ustedes a partir de esta semana tratando el tema que nos convoca, que es el tema de bloque de constitucionalidad. Tema por demás importante, por muchas razones, pero entre ellas destaca en primer lugar que la figura del bloque de constitucionalidad rompe con una visión tradicional y positivista del derecho, que entiende que el derecho es un conjunto de normas ordenado jerárquicamente, en donde en la cúspide se encuentra justamente la Constitución, a la que todas las demás normas tienen que adecuarse, a riesgo que de lo contrario sean estas expulsadas del orden jurídico. Pues bien, el bloque de constitucionalidad rompe con esta idea en el sentido de entender a la Constitución como un documento cerrado. El bloque de constitucionalidad incorpora otras fuentes de derecho que originalmente se entendían jerárquicamente inferiores a la propia Constitución y a las cuales les da un rango constitucional. De ahí la importancia en primer lugar. Pero también es importante el bloque de constitucionalidad en tanto que incorpora fuentes de derecho internacional en materia de derechos humanos a la propia Constitución. Esto no quiere decir que antes no se hubiesen ya incorporado estas normas de derechos humanos contenidas en tratados internacionales, pues como todas y todas sabemos, a partir del artículo 133 y a partir de la firma y ratificación de los tratados internacionales que México ratifica en ejercicio de su voluntad soberana, pues evidentemente las normas contenidas en esos tratados internacionales, sean tratados internacionales en general o tratados internacionales específicos en materia de derechos humanos, pues pasan a formar parte del orden jurídico mexicano. Aquí la diferencia con el bloque de constitucionalidad es que a esas normas de derechos humanos de fuente internacional se les da un rango constitucional y con ello los contenidos de los derechos humanos que hasta ahora conocíamos o hasta antes de la reforma constitucional del pasado 10 de junio de 2011 en materia de derechos humanos, pues se ven ampliados a justamente los contenidos que se han sido desarrollados a partir de las normas de origen internacional y de las interpretaciones que sobre estas normas han dado los órganos autorizados justamente para ello, precisamente, y que están contemplados en los tratados internacionales de los que México forma parte. Por eso también es importante la figura del bloque de constitucionalidad. Y al incorporarse este abanico nuevo de fuentes de derecho internacional, pues se convierte este abanico no solamente en las normas constitucionales, sino también las de origen internacional en materia de derechos humanos, en el parámetro de interpretación de los derechos humanos. Es decir, a partir de la reforma constitucional del pasado 10 de junio de 2011, estas normas de derechos humanos tendrán que ser interpretadas justamente conforme a los contenidos no solamente constitucionales, sino también conforme a los contenidos de estos derechos humanos que han sido desarrollados en sede internacional, para finalmente convertirse en parámetro de validez del resto del ordenamiento jurídico. Es decir, hoy en día los derechos humanos de contenido o en el mayor de los contenidos, el contenido más amplio de las que puede dotar tanto la norma constitucional como la norma internacional, se convierten en el parámetro de validez de todo acto de autoridad. Ese es el parámetro de validez de todo acto de autoridad. Así de importante es la figura del bloque de constitucionalidad y que estaremos discutiendo y analizando a lo largo de esta semana. Por supuesto, dentro de este análisis y dentro de estas discusiones que tendremos, pues abarcaremos el origen de la figura, por una parte. Por otra parte, también estaremos analizando el concepto, cómo es que esta figura se ha entendido en otros ordenamientos jurídicos en derecho comparado y, por supuesto, cuál es la función del bloque de constitucionalidad. Pero también si esta figura antes de la reforma del 10 de junio de 2011 ya estaba contemplada en
la propia Constitución mexicana. Si esto es así, ¿cómo es que estaba contemplada, hasta qué llegaba, en qué materias, etcétera, etcétera? Pero sobre todo nos enfocaremos en el impacto que tiene la adopción de esta figura en la labor jurisdiccional. El impacto a nivel de interpretación, a nivel de consulta de fuentes, al menos en materia de derechos humanos, insisto. Y quisiera también enfocarme durante esta semana en las discusiones que quedan pendientes en torno a la figura del bloque de constitucionalidad. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, el tema sigue discutiéndose en el seno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A partir de la controversia, de la discusión de contradicción de tesis, 293/2011, que tuvo el Pleno a inicio del ministro Saldívar Lelo de la Rea, pues se comienza a discutir el tema del bloque de constitucionalidad, que parte justamente desde entender si en realidad en el artículo primero constitucional hoy reformado se contempla esta figura. Desde ahí parte la discusión, y entendiendo que si se acepta que hay un bloque de constitucionalidad, bueno, ¿cuál es el alcance que puede tener este bloque de constitucionalidad? ¿Qué tantas fuentes de derecho abarca? Si es compatible con el principio de supremacía constitucional, o bien está en franca contradicción con el principio de supremacía constitucional. Y por supuesto, ¿cuál es el impacto que esto tiene en la concepción del derecho y específicamente en la labor jurisdiccional que todas y todos ustedes día a día llevan a cabo? En temas no solamente de la consulta de fuentes a las que hay que acudir ahora en materia de derechos humanos para determinar el contenido de estos, sino también en el tema de cómo es que se pueden interpretar estas nuevas fuentes que forman parte del bloque, si es que existe este bloque, y finalmente entender que los derechos humanos se convierten en el parámetro de validez de todo el ordenamiento jurídico y el parámetro de validez de toda autoridad, específicamente de las autoridades, y con mayor énfasis en las autoridades de carácter jurisdiccional. Bueno, pues todos estos temas son los que pretendo que discutamos durante toda esta semana, por lo que las y los invito a participar activamente en las actividades que han sido diseñadas para esta unidad, que incluyen, por supuesto, la realización de lecturas que están precisamente establecidas en la guía, lecturas que van desde una simple guía que todavía está por publicarse, partes de una guía en el tema de bloque de constitucionalidad, y por supuesto las versiones estenográficas o taquigráficas de la discusión que tuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando abarcó el tema de la contradicción de tesis 293/11. Pero también estas iniciativas legislativas, estas iniciativas de reforma constitucional que se han venido presentando tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados, que también cuestionan la existencia del propio bloque de constitucionalidad. Y esto complementado, por supuesto, con lecturas de carácter, valga la redundancia, complementarias, que han analizado desde la academia la figura del bloque de constitucionalidad, como está ahí en la guía la lectura de Rodrigo Uprimi, la de Rubio Llorente y otras más. Los invito y las invito entonces a participar activamente. Como ustedes saben, la unidad cuenta de 2 cuestionarios que hay que resolver y la resolución también de un caso práctico. Por eso, pues que sea lo mejor esta semana y aprovechemos de la mejor manera este espacio que se nos ofrece. Por su atención, gracias.